Radio Fray Quebracho 92.7. Beni, capital de la Amazonía. Radio Vital FM 103.5. Ixiamas, Radio Televisión Iturralde 88.8. La Asunta, Radio Alternativa 90.3. Radio Creativa 99.9. Radio Melodía Yungueña 98.5 FM. Chulumani, Irupana, Coripata, La Asunta y Huancané. Caranavi, Radio Intercultural 88.7 FM. Red Yungas 89.7 y en Nor Yungas 89.1, en Suyungas e Inquisivi. Bermejo, Radio La Mega 107.5, Municipio Mocomoco, Radio Maranata 103.9, Central Copalani, Radio Activa 91.9, Radio Sur 98.7, FM Villazón, Departamento de Oruro, Pasña, Cebarullo, Huari, Pampa Ullagas, Quillacas, Orinoca, Radio Astro 89.5, Radio Persia 100.5 en Colomí, Villamontes, Radio Euforia 101.1 Sorata, provincia La de Caja, Radio Perlandina 97.5 FM en Sorata, Radio Amistad 106.9 en Chuma, Municipio de Apolo, Radio Franz Tamayo 98.1 FM, Radio Buenas Nuevas 107.6 FM en San Pedro de Tiquina, en Buenos Aires, Argentina, para toda la comunidad boliviana, Radio Sabrosita 103.3, Villa Celina, Super Éxito Argentina 101.7 FM, Lomas de Zamora La Matanza y más de 60 radios que forman parte de la red de noticias Éxito Bolivia. También nos encuentra en www.exitoNoticias.com.bo. Baje nuestra aplicación Éxito Noticias en Play Store y Apple Store. Síganos en Twitter e Instagram como Radio Éxito Bolivia. Red de Noticias Éxito. Bienvenidos sean a la segunda entrega informativa de la Red de Noticias Éxito Bolivia, 12 del mediodía con 5 minutos. Comenzamos con el desarrollo informativo. Policía aclara que solo son 2 vehículos que fueron enterrados por el talud de tierra en la curva de Holguín, esto en la ciudad de La Paz. Entonces, primeramente hemos rescatado un vehículo, un automóvil color plomo, y no pudimos todavía rescatar por la cantidad de tierra un vehículo Cherokee champán, color champán, ya que también estaba estacionado en la pared, en el muro perimetral. Entonces hemos hecho ya las acciones necesarias en el transcurso de la mañana y se le ha liberado. Entonces simplemente son 2 vehículos. Con los 2 vehículos. En contacto con Radio Éxito, el comandante departamental de la Policía de La Paz, Ismael Vilca, informó que tras un trabajo arduo del personal de bomberos, la policía y otras instituciones, se descartó que existan más vehículos enterrados en la avenida del Libertador, donde la noche del jueves cayó un talud de tierra. El informe da cuenta de manera oficial que se registraron 2 vehículos afectados y 6 personas heridas. Lo que hicimos es auxiliar primeramente. Hemos auxiliado a 2 personas al Hospital Metodista y otras 4 al Hospital Cosmil. Hemos realizado el trabajo en el transcurso de la noche, con el apoyo también de CANES, que ha ido rastreando por diferentes sectores, pero lo que nos iba motivando constantemente era que no encontraban un lugar donde daban como señal que podían encontrar personas. Y en la mañana ya podemos confirmar directamente de que ya no habían, simplemente eran los 2 vehículos, y en la mañana a partir de las 7:30 hemos liberado, porque todavía se encontraba aficionado una vagoneta, ya, y una vez liberado, pues el organismo operativo de tránsito lo llevó también al lugar. Es decir, estamos de alguna manera contentos porque las personas simplemente tienen lesiones contusas, ya algunos tienen heridas en la cabeza, pero están estables. La autoridad policial indicó que tras el trabajo de remoción se realizará desmoronamientos controlados de cerro, labor que se llevará a cabo todo el fin de semana, por lo que se prevé que hasta el lunes la vía esté despejada. Y le pedimos lo mismo, hay horarios picos que son en la mañana, mediodía y en la noche, que tomen las precauciones necesarias para que no generemos mayor inconveniente al resto de las personas y que vayan anticipándose también sus salidas a diferentes actividades que vayan realizando. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Ahora. Noticia en vivo. Directamente desde el lugar de los hechos con nuestra unidad móvil. Noticia en vivo. 2:08. Sofía Maita tiene más información respecto al talud en la ciudad de La Paz. Adelante, Sofía, te escuchamos.
Gracias, compañeros. En estos momentos nos encontramos junto con la concejal Roxana Pérez del Castillo, quien también nos llegado a este punto para inspeccionar los trabajos que se van realizando en el derrumbe en la Avenida Libertadores. Escuchemos. Estos sucesos tan lamentables, tenemos que sí resaltar que gracias a Dios esto ha sucedido en un día que era feriado, porque a las 6:30, 7, esto es hora pico y podría haber tenido una incidencia aún mayor. Eso no quita la envergadura, ha afectado patrimonialmente a muchos núcleos familiares, va a afectar, por supuesto, al tránsito vehicular y sin duda alguna evidencia la improvisación que caracteriza la presente gestión. Si bien este problema no data de esta gestión, emerge de otros años, pero también no es menos cierto que hace más de un año tenían conocimiento de esta emergencia y de la necesidad de asignar recursos para prevenir. Una de mis principales observaciones, en realidad de las primeras observaciones que hice como concejal, era que no tenemos la actualización del mapa de riesgos, no se tiene un instrumento de monitoreo. Lo que hace es, para hacer una analogía, es como entrar a una cirugía de corazón abierto sin tener un diagnóstico. ¿Cómo esto? Por más de que sean los más expertos médicos los que estén en quirófano, que podría ser que el secretario sea un gran profesional, esa no es la observación, pero no puedes entrar a un quirófano sin tener un laboratorio, radiografías, tomografías, lo que necesites. Es imposible el poder darle una solución si es que no se tienen los instrumentos y si no asignan presupuesto. Por otro lado, se hace más fuerte todavía mi voz en torno al crédito millonario. Gracias, concejala. Y esta palabra es correspondiente de la concejal Roxana Pérez del Castillo, quien también ha llegado a este punto para inspeccionar los trabajos que se están realizando con respecto al recojo de la tierra tras el derrumbe que se ha registrado en la pasada jornada. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde, compañeros. Regreso con ustedes. Gracias, Sofía. Y están desplegando 45 efectivos para el cierre de tráfico vehicular en la curva de Holguín. Desde ayer están con 45 efectivos policiales destacados en este lugar. Estamos durante toda la noche, han estado ya acá en este sector. Y bueno, hasta que concluyan estos trabajos, vamos a estar permanentemente en este. El director departamental de tránsito, Walter Sosa, informó que se procedió a desplegar a 45 efectivos de esa unidad para facilitar la circulación de vehículos en la ruta alterna que conecta la zona sur con el centro paceño, luego de la caída de un talud de tierra en la avenida del Libertador la noche del jueves. En coordinación con tránsito a la zona sur, lo que estamos realizando es intensificar la fluidez en lo que es la avenida del Poeta, en la avenida Zabaleta, para que podamos evitar este trayecto. Lógicamente sí crea un perjuicio, pero estamos dándole fluidez precisamente para que la gente no se perjudique con respecto a poder realizar el viaje de lo que es la zona sur hacia la ciudad de La Paz. Como les decía, estamos intensificando todo el trabajo que debemos realizar con relación a la fluidez para poder hacer que eso no cause un gran perjuicio en realidad para toda la gente. Y en este caso lo que estamos destacando son policías, ya sea en la Zabaleta, en la avenida del Poeta, para poder darle fluidez a todo lo que es tramo vehicular. Los efectivos de tránsito fueron desplegados en las avenidas Zabaleta y Poeta, donde existen diferentes desvíos para llegar tanto al centro de La Paz como a la zona sur. Esta interrupción va a ser de acuerdo al trabajo que está realizando el gobierno municipal. Estamos esperando que ellos nos puedan dar el visto bueno y tampoco ya existe algún tipo de peligro para poder darle ya la fluidez que corresponda a este sector. Sin embargo, por tranquilidad de todos los ciudadanos y todo bien el transporte público, lo que estamos haciendo es cerrar esta vía de forma temporal mientras nos den la autorización. Red de Noticias Éxito. Miriam Chungara, La Paz. Red de Noticias Éxito. Radio Éxito. Cada día más cerca de ti. El Alto, obras con altura. Con mucho gusto venimos a inaugurar instalaciones de la Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo aquí en la ciudad del Alto. Compromiso con los niños alteños para mejorar la infraestructura y por lo tanto la calidad de la educación. Esta unidad educativa completamente equipada contó con una inversión de 4.5 millones de bolivianos en el Distrito 4 del Alto. El presidente Luis Arce fue recibido en el Distrito 7 para inaugurar la nueva unidad educativa República Corea del Norte, una mejor infraestructura que contribuye a la educación y beneficia a los estudiantes de El Alto. En el Distrito 14 fueron entregadas viviendas dignas para mejorar la calidad de vida de las familias alteñas. Obra 100% concluida, obra 100% pagada. Muchas felicidades, hermanos alteños. Estamos saliendo adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación.
¿Sabías que es normal sentir curiosidad sobre las relaciones sexuales durante la adolescencia? Por eso, en esta etapa es importante que los padres, familiares y profesores brinden apoyo a las y los adolescentes, hablándoles de manera abierta y objetiva sobre sus temores y dudas. Infórmate y luchemos juntos por nuestros derechos. Este es un mensaje de IPAS Bolivia. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto informa. Instala luminarias en la avenida Santa Veracruz, vía que divide los distritos 5 y 6, importante por su conexión con las rutas de Los Yungas. La instalación abarca casi 200 metros de alumbrado para mejorar los niveles de iluminación en la circulación vehicular y como aporte a la seguridad ciudadana. La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, realizó la entrega de instrumentos musicales a la banda de guerra de la unidad educativa Ernesto Che Guevara del distrito 7, en homenaje a su 14 aniversario de creación. Asimismo, la semana pasada el establecimiento se benefició de material de construcción para encarar trabajos de mantenimiento. Alcaldía invita a la población alteña a la tercera versión de la Expoferia del Cuy, a realizarse este sábado 18 de junio en la terminal interprovincial, ubicada en la zona Villa Esperanza, distrito 5, donde podrán disfrutar de gastronomía, concursos, capacitación y números artísticos que realzan la crianza y potencialidades de este mamífero originario. Gestión Renueva, Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Primera con sabor a limón. Toma tu agua Sport, que tiene el mejor sabor a limón que todas las demás. Destapa tu agua Sport, la primera con sabor a puro limón. 0 calorías, sin gas y sin azúcar. Disfrútala. Búscala en todo lugar, 1,5 litros y 600 mililitros con sabor a limón. Porque La Cascada le puso sabor al agua. La Cascada, orgullosamente boliviana. Llegó una aplicación que el efectivo me hizo olvidar. Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago. Mi dinero en el celular. Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago. Muy facilito de utilizar. Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago. Las complicaciones vas a olvidar. Yo lo pago, la aplicación más simple para enviar y recibir dinero. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco Ganadero S.A. Amor, ¿me acompañas al súper? Sí, mi cielo, vamos. Ay, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Parece que fue ayer cuando decidimos formar una familia. Y vos siempre, mi amor. Mi amor, yo nunca los abandonaría. Te agradezco mucho. Pero creo que ya es hora de cambiarte. ¿Qué? ¿Cambiarme? ¿Por qué me vas a cambiar? Tranquilo, le hablaba a nuestro Toyota. ¿Cómo pues a vos, amor? Todo cambio es bueno. Por eso, ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos 0 kilómetros de manera fácil y rápida. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa vale más. Este 2022, Toyotízate. En un mundo que cambia cada día. Bienvenidos a la revolución de la multiplataforma. Éxito. Evoluciona la radiodifusión del país. En FM, satélite, web, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y más. Radio Éxito Bolivia. 10 años en todas partes. A toda hora. Si te retienen, te insultan, te atacan, te golpean o te amenazan, no te confundas. Eso no es amor. El silencio es letal en el maltrato hacia la mujer. Atrévete, sé valiente y denuncia al agresor. Te queremos viva y feliz. Es un mensaje de Radio Éxito Bolivia, señal satelital. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. Titulares nacionales.
Defensa de Yanine Áñez observa 6 puntos de la sentencia y presenta memorial solicitando explicación. Defensa del general Pastor Mendieta presenta solicitud de explicación del por qué el militar no fue absuelto. Abogado de almirante Flavio Arce pedirá la libertad de su cliente. Presentan acusación contra exgobernador Félix Pazzi por la compra irregular de equipo de radioterapia. Policía investiga muerte de conflicto en Apolo durante una práctica militar. Una madre fingió la desaparición de su pequeño hijo para llamar la atención del padre del menor. Una reclusa de la cárcel de Obrajes fugó durante el feriado. La policía logró recapturarla. Mueren 2 reos en el penal de San Pedro. Comunidad Ciudadana dice que el presidente Arce se está humillando ante los cocaleros y alerta de una posible toma del gobierno. Oposición sostiene que vicepresidente Choquehuanca se dio cuenta sobre la imposición de Evo Morales dentro del MAS. El movimiento socialismo señala que reunión convocada por Gerardo García será para evaluar la situación del gobierno y fortalecer su partido. Oficialismo califica de incoherente la postura de García Sayán sobre juicio de responsabilidades contra Arce. Plataformas ciudadanas anuncian movilizaciones para la próxima semana a nivel nacional contra la sentencia de Yanine Áñez. Ingreso de viento será hasta el martes 21 y afectará al sector del altiplano en 3 departamentos. Defensa del consumidor anunció controles y sanción por San Juan. Viceministro Silva minimiza movilizaciones del CONAVE por no tener credibilidad, manifiesta. Alcaldía de La Paz realiza seguimiento a 14 puntos de riesgo en peligro de deslizamiento. Alcalde Arias indica que no se reportan más afectados por la caída de talud en la avenida del Libertador. Red de Noticias, éxito. Red de Noticias, éxito. Continuamos con el desarrollo informativo. Comunidad Ciudadana dice que el presidente Arce se está humillando ante los cocaleros y alerta de una posible toma del gobierno. En todo caso, pues me parece que el presidente Luis Arce se está humillando ante los cocaleros al aceptar esas presiones y al recibirlos en la Casa Grande del Pueblo. El diputado Vito Astorga de Comunidad Ciudadana lamentó que el presidente Luis Arce se humille ante los cocaleros al recibirlos en la Casa Grande del Pueblo este próximo lunes 20 de junio, alertando lo que podrían tomar el gobierno por asalto ante dicha reunión. Cuidado, esté metiendo el caballo de Troya y después los cocaleros de Chapare terminen sacándolo del palacio. Sin duda también se observa que Luis Arce, al acceder a las presiones del fraudulento Evo Morales, está manchando su gestión, está manchando su gobierno, pero esto demuestra pues el temor que tiene Luis Arce hacia este grupo de los cocaleros que no representa absolutamente a nadie. Desde el movimiento al socialismo, el diputado Juanito Angulo señaló que la reunión con los cocaleros de Chapare es una reunión para coordinar como siempre se lo hizo con los movimientos sociales, esto sobre varios temas que le incumbe a ese sector. Bueno, ese es el deseo político de la oposición. El deseo político de la oposición sigue todavía en su mente del golpe, ¿no? Y eso se está promoviendo, se está escuchando las diferentes acciones políticas que están generando con el único objetivo de desestabilizar al gobierno. La reunión que va a tener nuestro gobierno, como lo ha hecho y lo va a hacer con las diferentes organizaciones e instituciones vivas. Red de Noticias Éxito, Daril Cuarité, La Paz. La oposición sostiene que el vicepresidente Choquehuanca se dio cuenta sobre la imposición que Evo tiene dentro del MAS. Seguramente David Choquehuanca se ha dado de cuenta que el dueño del partido es Evo Morales y se ha hecho llamar comandante, pese a que todos recordamos que el 2019 ha escapado llorando con una bandera extranjera. El diputado Vito Astorga de Comunidad Ciudadana afirmó de esta forma que el vicepresidente David Choquehuanca se dio cuenta en la forma que Evo Morales maneja el movimiento al socialismo, por lo que aseguró que podría establecerse 3 frentes políticos para la elección de 2025 tras que se haya dividido ese partido. Por eso Choquehuanca está generando estructura para hacer su propio partido. Entonces nada raro que el 2025 el MAS se divide en 3. Evo Morales que vaya como candidato eterno del MAS, David Choquehuanca por otra estructura y Luis Arce que vaya por el PC1. Entonces me parece que esta división va a continuar y esta división se va a mantener igual en la candidatura del 2025. Las declaraciones del legislador surgen luego de que el vicepresidente del Movimiento al Socialismo, Gerardo García, denunciara que Choquehuanca se da la tarea de efectuar reuniones para conformar un nuevo frente político con rumbo a las próximas elecciones. Red de Noticias Éxito, Daril Cuarité, La Paz. El MAS señala que reunión convocada por Gerardo García será para evaluar la situación del gobierno y fortalecer ese partido. Bueno, lo definirá recién, lo va a definir recién el instrumento político, que va a haber una evaluación, una reunión de coordinación que usualmente hacemos de manera
departamental y en este aspecto va a convocarse a nivel nacional. El diputado oficialista Juanito Angulo se pronunció sobre las últimas declaraciones del vicepresidente del Movimiento al Socialismo Gerardo García y las próximas reuniones que sostendrá ese partido para analizar lo que ocurre dentro de ese frente. El legislador afirmó que es un encuentro para fortalecer el frente político. Para finalmente llegar a un Congreso nacional, para fortalecer el instrumento político, para seguir profundizando el proceso histórico que vive el país a través de nuestro gobierno y por supuesto a través de nuestro instrumento político, una evaluación política que es muy importante para seguir encarando como lo está haciendo nuestro gobierno y como también lo está haciendo nuestro instrumento político. Asimismo, agregó que no existe división en el movimiento al socialismo, pese a que se denunció que el vicepresidente David Choquehuanca conformaría otro partido político. No existe ninguna pelea, sí existen diferentes ideas, diferentes apreciaciones. Eso no implica definitivamente que haya división, que haya enfrentamiento entre el presidente y el vicepresidente. Es falso, mentira. Lo que existe es que acá va a ser la unidad, el fortalecimiento. Red de Noticias Éxito, Daril Cuarité, La Paz. Gracias, Daril, 12 horas con 24 minutos. Cambiamos el rumbo informativo. Feria artesanal en la Plaza de la Cruz en la ciudad de El Alto. Asociación de Artesanos invitan a la feria a realizarse en la Plaza de la Cruz, con la participación de más de 120 expositores que llegan de diferentes provincias. Ya tenemos instalado desde el día de ayer. Estamos en la Plaza de la Cruz de la Radio San Gabriel. Desde ayer lo tenemos instalado para el 21 de julio. Nueva Aymara. Esta feria hacemos cada año. En cada año que hacemos la feria, mucha gente ya sabe que del productor al consumidor, ahí estamos de las 20 provincias. Producto chino, hermana, estamos las productoras, las artesanas, todo es hecho a mano. Como usted puede ver, desde la fibra lo volvemos las mantas, las chalinas. ¿Lana de qué es? Este es en Guanaco. Guanaco, ¿es calientita la manta cuando ya va a terminar? Claro, aquí usted puede ver las prendas. Aquí tenemos, mira, bien finito. Y es caltotérmica. Red de Noticias Éxito, Gilda Castro, El Alto. Red de Noticias Éxito. Radio Éxito Bolivia, afiliada a la cadena europea de noticias Deutsche Welle. Presenta. Contacto Internacional. La Comisión Europea propuso otorgar a Ucrania el estatus de candidato a miembro de la Unión Europea este viernes, pero solo si el país lleva a cabo una serie de reformas. La jefa del organismo, Ursula von der Leyen, afirmó que Ucrania ha demostrado claramente la aspiración del país y la determinación de estar a la altura de los valores y estándares europeos. Si bien este jueves Alemania, Francia e Italia ya se habían pronunciado a favor de una concesión inmediata a Ucrania del estatus de país candidato, nunca una recomendación de este tipo había sido tan rápida. La evacuación de los más de 500 civiles atrapados en la planta química de Azot, en Severodonetsk, es imposible sin un alto completo al fuego, informó este viernes el gobernador de la región de Lugansk. Las tropas rusas tienen el control casi total de la ciudad en el corazón industrial del este de Ucrania. En la vecina ciudad de Lysychansk, al menos 4 civiles murieron en un ataque aéreo mientras se refugiaban en un centro cultural. El gobierno británico aprobó este viernes la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos. A Assange se le imputan 18 cargos criminales, incluido el de espionaje. Washington le acusa de haber puesto en peligro vidas humanas tras haber publicado fragmentos de registros militares clasificados y correspondencia diplomática en 2010. Poco después del anuncio, Wikileaks dijo que era un día oscuro para la libertad de prensa y la democracia británica. Assange tiene 14 días para apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Londres. China presentó este viernes su tercer portaaviones en una ceremonia organizada en Shanghái. El Fujian es el segundo portaaviones construido enteramente en China. Destacan su tamaño y mejoras tecnológicas como su sistema de catapulta para propulsar aeronaves en su despegue. La presentación ocurre en medio de tensiones entre China y Estados Unidos por Taiwán, la isla de 24 millones de habitantes que el gigante asiático considera como propia a pesar de estar dirigida autónomamente por un gobierno democrático. En respuesta al acercamiento entre Washington y Taipei de los últimos años, la Marina china ha hecho navegar en varias ocasiones a sus portaaviones por el estrecho que separa a esta isla del territorio continental.
Una intensa e inusual ola de calor azota Europa occidental con temperaturas por encima de los 40 grados Celsius. En España, de norte a sur, se reportan incendios forestales que han quemado miles de hectáreas de bosques. En Francia, 12 regiones están en alerta roja por la ola de calor. Autoridades advierten sobre el peligro para personas vulnerables y el brote de diversas enfermedades. El norte de Italia se enfrenta a la peor sequía del país en 70 años, mientras su mayor río, el Po, empieza a secarse, amenazando el suministro de agua potable. Científicos afirman que las olas de calor son cada vez más frecuentes, intensas y duraderas debido al cambio climático. Horas 28 minutos. Mucha atención en el país porque multarán con 200 bolivianos desde septiembre a vehículos con vidrios polarizados no autorizados. Es decir, 90 días después de haberse aprobado este decreto supremo, se queda terminantemente prohibido utilizar estos vidrios polarizados o oscurecidos sin la respectiva autorización dentro del territorio nacional. El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo en conferencia de prensa anunció una multa en principio de 200 bolivianos para vehículos con vidrios polarizados que no cuenten con la autorización que estipula el decreto supremo 4740, que estará vigente desde el 13 de septiembre. Por lo tanto, todo aquel sujeto, conductor, propietario de un vehículo que cuente con vidrios oscurecidos o polarizados sin la respectiva autorización, a partir del 13 de septiembre, la gestión en curso tendrán una sanción correspondiente que será debidamente cobrada por las y los efectivos policiales. Esta medida es asumida en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana, ya que desde el 2020 hasta la fecha se registraron más de 1.500 delitos con el uso de estos motorizados con vidrios polarizados. Y antes de concluir esta parte, quisiera mencionar algunos datos. Por ejemplo, en la gestión 2021 se han cometido 953 ilícitos usando este tipo de vehículos, y los delitos que más se efectuaron fueron robo, 288 casos, robo agravado, 234 casos, y el delito del hurto por 122 casos. Y en la presente gestión, en la gestión 2022, se han cometido 328 delitos usando este tipo de vehículos, 106 robos, 90 robos agravados y 44 hurtos. Es decir, que hay personas que estaban aprovechando este tipo de vehículos para cometer este tipo de ilícitos, lo cual cambiará a partir de la entrada en vigencia de esta disposición. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Red de Noticias Éxito. Radio Éxito. Cada día más cerca de ti. ¿Estás listo para irte de vacaciones en familia? Nosotros lo estamos. Por ello queremos regalar a 5 familias un viaje todo incluido a Punta Cana para 5 de sus integrantes. Corre a nuestras agencias, abre tu caja de ahorros y por cada depósito de 550 bolivianos, obtén un ticket para el sorteo. ¿Qué esperas para ganar? Nuestro vuelo 55 está próximo a partir. Destino Punta Cana. Banca Familia La Promotora. Fecha de sorteo, martes 2 de agosto. Esta promoción está autorizada y fiscalizada por la Autoridad del Juego AJ. Esta entidad está supervisada por ASFI. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto informa. Instala luminarias en la avenida Santa Veracruz, vía que divide los distritos 5 y 6, importante por su conexión con la ruta hacia Los Yungas. La instalación abarca casi 200 metros de alumbrado para mejorar los niveles de iluminación en la circulación vehicular y como aporte a la seguridad ciudadana. La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, realizó la entrega de instrumentos musicales a la banda de guerra de la unidad educativa Ernesto Che Guevara del distrito 7, en homenaje a su 14 aniversario de creación. Asimismo, la semana pasada el establecimiento se benefició de material de construcción para encarar trabajos de mantenimiento. Alcaldía invita a la población alteña a la tercera versión de la Expoferia del Cuy, a realizarse este sábado 18 de junio en la terminal interprovincial, ubicada en la zona Villa Esperanza, distrito 5, donde podrán disfrutar de gastronomía, concursos, capacitación y números artísticos que realzan la crianza y potencialidades de este mamífero originario. Gestión Renueva, Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Productos nacionales de calidad, a precio y peso justo, pensando en tu bolsillo y el bienestar de la familia boliviana. Arroz, aceite, azúcar, harina, lácteos y mucho más. Solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA. Estamos saliendo adelante. En tu hogar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
guacamole en tu boca. Así suena tu Pepsi cuando la abres. Y así suena cuando bebes su refrescante y delicioso sabor. ¿Para qué pedirlo de siempre si puedes ir por algo nuevo? Sí, con Pepsi. Amor, ¿me acompañas al súper? Sí, mi cielo, vamos. Ay, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Parece que fue ayer cuando decidimos formar una familia. Y vos siempre, mi amor. Mi amor, yo nunca los abandonaría. Te agradezco mucho. Pero creo que ya es hora de cambiarte. ¿Qué? ¿Cambiarme? ¿Por quién me vas a cambiar? Tranquilo, le hablaba a nuestro Toyota. ¿Cómo pues a vos, amor? Todo cambio es bueno. Por eso, ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos 0 kilómetros de manera fácil y rápida. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa vale más. Este 2022, Toyotízate. Bajitas, altas, largas, cortas, grandes, pequeñas, coquetas, pintorescas, para tortas, para pizza, para hamburguesas, para hot dogs, para salteñas, para galletas, para pollo, para zapatos, para vinos, para medias, para libros, para hilos, para preservativos, para juguetes, para regalos, para joyas, para cremas, para medicamentos, para accesorios, para celulares, para cosméticos, para lencería. Studio Numen, creadores de cajas, empaques y bolsas de papel. Contáctanos al WhatsApp 61 18 62 87. Pero todo lo encontrarás aquí. Studio Numen. Hace 10 años nació el sueño de ser parte de tu vida. Hoy queremos decirte, lo logramos. Día a día te acompañamos las 24 horas. Radio Éxito. 10 años siendo la frecuencia de los ganadores. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. Red de Noticias Éxito. 12 horas 35 minutos. Llega información desde Potosí. Adelante, Juan Carlos Colqui. Gracias, buenas tardes. Reos brasileros recapturados no se descarta que sean trasladados a recintos penitenciarios de La Paz o Potosí, dijo el ministro de la Presidencia, Eduardo del Castillo, que participó de un acto de concentración de estudiantes de secundaria organizado por la policía departamental a tiempo de manifestar que varios de los hechos delincuenciales contra menores de edad se desarrollan en los propios hogares. Hemos pedido que uno de ellos sea trasladado al centro penitenciario de Chochocoro, que es el centro penitenciario de máxima seguridad que tenemos dentro del territorio nacional. Sin embargo, estas medidas tienen que ser determinadas por las autoridades judiciales competentes. No hay esa posibilidad todavía. Donde las víctimas son entre niñas de 10 y 11 años en todo el territorio nacional. Por tanto, ya decimos que este trabajo es un éxito porque hemos salvado la vida de más de 14 niñas en todo el territorio nacional y vamos a seguir trabajando porque queremos decirle y no al silencio. Más del 50% de los delitos que se cometen en nuestro país se cometen al interior de nuestros hogares y no estamos denunciando estos delitos. No queremos... Otra, Germán Caballero, dirigente de la Central Obrera Departamental, manifestó que el tema litio no debe generar conflictos, más al contrario, propuestas en varias organizaciones que vayan en beneficio de la región, dijo el dirigente. De las organizaciones. Le he dicho yo al palero, hay gente, hemos gritado mayoría, hemos gritado y por uno más a venir la tapado. El palero empujó la tierra. El palero la tapó pies. El palero la tapó. No es esto por accidente, este es adentro la ha hecho eso. Así, de esta manera, doña Olguita, que tiene 9 hijos y 2 pequeños de aproximadamente 7 y 9 años, quedan en la orfandad. ¿Qué dice su hijo y los amigos al respecto de lo que ha sucedido? Tal vez ella no se le iba a sacar toda la riqueza que había ahí adentro. Pero sacamos 2 chispas, 3 chispas sacamos, pero él, si ella le está diciendo, ay, me lo matan. Me duele, pues.
supieras por qué. Dolor y llanto aquí en Mapiri por la pérdida de la señora Olga Mamani, que ha quedado así de esta manera. Su hija, con lágrimas en los ojos, en el hospital de Mapiri. Tristeza en la familia de doña Olguita, que en paz descanse. Desde Mapiri, para Éxito Noticias, les habló Fabio Vázquez. Gracias. Gracias, Fabio. Qué noticia más lamentable. 12 horas con 40 minutos. Vamos hasta La Paz con Lourdes Quispe. Estamos en quinta ola y por el momento los reportes son de casos leves porque la ocupación en terapia intensiva es 0%. Esa es la evaluación de la situación epidemiológica del COVID-19 en esta quinta ola en el municipio de La Paz, en el que se registra contagios leves y la ocupación de camas en terapia intensiva es de 0%. Así me informó Cecilia Vargas, secretaria de Salud. Es que con la buena cobertura estamos presentando casos leves, porque si no estaríamos con internaciones colapsadas, ¿no? Pero la ocupación de camas en terapia intensiva es 0. Sin embargo, Vargas manifestó que al registrarse casos leves del COVID-19 no sería necesario asumir con medidas extremas. Sin embargo, las analizan, pero la misma dependerá del comportamiento epidemiológico de la enfermedad viral. Bueno, se están analizando estos temas, esto en coordinación con el Comité Científico Municipal, pero valga aclarar de que al ser casos leves no se requerirían medidas extremas, ¿no? De cerrar lugares o de controlar aforos, porque también estamos en el esfuerzo de la reactivación económica. Sin embargo, esto se está analizando constantemente según la conducta epidemiológica. Desde Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Gracias, Lourdes. Alejandra Verdugués nos informa desde Cochabamba. Adelante, Alejandra. Gracias. Ayer fue enterrado el menor prematuro que nació el fin de semana en el maternológico Germán Murquidi. Recordemos que su progenitora se trataba de una menor de 12 años que habría quedado en estado de gestación debido a una violación. Antes de que se lo entierre, que esto para nosotros va a ser como un símbolo de, como institución pública, coordinar con las otras instituciones llamadas por ley para evitar que se vuelvan a vulnerar derechos. Se han vulnerado todos sus derechos de este niño. Ayer se formalizó la denuncia ante el Ministerio Público, pero también desde el día en que él ha sido desatendido, hemos presentado una acción de libertad y mediante eso se nos otorgó la tutela del niño, ¿no? Y como Defensoría de la Niñez, realmente el trabajo que queda por delante todavía es arduo. Sí, estamos coordinando con diferentes otras instituciones y plataformas para que no vuelva a suceder esto. Recordemos que existe un proceso en contra de los autores que habían ocasionado la muerte de este bebé. La Defensoría de la Niñez del municipio de Cercado interpuso la denuncia. La Fiscalía allanó las oficinas del maternológico Germán Murquidi. Además, investiga a las instituciones que presionaron a los médicos para realizar una cesárea. Red de Noticias Éxito, Alejandra Verdugués, Cochabamba. Gracias, Alejandra. Vamos hasta la ciudad del Alto con Gilda Castro. El director de Tránsito del Alto, el coronel Julio Larrea, informa que a partir de este próximo 13 de septiembre se realizarán operativos de control a vidrios raivanizados en esta urbe. Por disposición del señor ministro de Gobierno se ha emitido un decreto supremo en el cual existe un plazo de reglamentación. Tengo entendido que a partir del mes de septiembre se van a realizar los controles correspondientes. Es así que, bueno, el decreto es claro en cuanto se refiere a qué vehículos pueden transitar con este tipo de vidrios y qué vehículos no pueden hacer uso de los mismos. ¿Puede especificar cuáles? Bueno, tengo entendido que son vehículos oficiales, existen también vehículos que por su naturaleza hayan sido fabricados en ese entendido y no pueden existir vehículos del transporte público con ese tipo de vehículos adosados al motorizado, vale decir, lo que llamamos comúnmente el raibanizado o el plastificado de vehículos. La normativa es clara, sin lugar a dudas sea un tema particular de que todos puedan acceder a este servicio en virtud de que el decreto supremo establece la reglamentación. Sin lugar a dudas en esta reglamentación va a estar clara la disposición emitida por el órgano ejecutivo. En cuanto a la reglamentación, una vez que la conozcamos la vamos a socializar, pero tengo entendido que en el decreto supremo hace mención a los vidrios que vienen de fábrica. ¿Cuáles serían? Emular unas... Red de Noticias Éxito, Gilda Castro, El Alto. Gracias, Gilda. Sucre es noticia con Renan Martínez. Adelante, Renan. Gracias por los delitos de tráfico ilícito de armas, tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes en grado de coautoría.
El Ministerio Público presentó la imputación formal contra los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Fernando López, informó el secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe. En contra de los exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente, dentro del caso que hemos denominado armamento no letal de Ecuador. En esta imputación se ha colectado varios elementos que dan cuenta de la participación directa e inmediata en una reunión que hubieran sostenido el señor Arturo Murillo y el señor Fernando López con la señora Yanine Áñez. También en esta reunión, como ustedes también conocen, hubiera participado la ex ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga. Quispe dijo que están a la espera de señalamiento de audiencia de medidas cautelares y, como ocurrió en otros casos, los acusados no se presentarán y, por consiguiente, la autoridad jurisdiccional deberá continuar el proceso emitiendo la rebeldía. Estamos ya inmediatamente dispuestos al señalamiento de audiencia de medidas cautelares por parte de la autoridad jurisdiccional, quien en el marco de sus funciones seguramente ya nos hará conocer la día y hora de audiencia, en la que, como ha sido en todos los casos en los que estas personas están siendo investigadas y convocadas ante la justicia, estamos seguros que no va a ser diferente, no van a concurrir ante esta convocatoria de la autoridad jurisdiccional, entonces corresponderá la emisión de la rebeldía correspondiente y continuación del proceso sin rebeldía conforme establece la normativa penal. Para Red de Noticias Éxito desde Sucre, Renan Martínez. Muchas gracias, señor Renan. Saludos, Sucre. Vámonos hasta Bermejo con Simón Tejada. Adelante, Simón. Muchas gracias. Bermejo anuncia paro y bloqueo de carreteras desde este día lunes. El lunes 20 de junio, el municipio de Bermejo ingresa en un paro cívico indefinido desde las 0 horas, con bloqueo de carreteras, cierre de fronteras y la suspensión de actividades públicas y privadas. Son al menos 9 puntos las demandas que movilizan a diferentes sectores del municipio. Natalie Galvez, presidenta de la FEJUVE, con la palabra. Pareciera que Bermejo, por el hecho que estemos en la colita de nuestro país, en el último rincón, no nos toman en cuenta, porque las instituciones tenemos diferentes problemas, el problema del gas, el problema de los compañeros trabajadores de YAPSA. Por su parte, el doctor Janco del Comité de Movilizaciones decía lo siguiente. Hay días que los colegas abogados hemos decidido asumir medidas de presión, estamos tomando el edificio judicial, son 2 noches que ya han dormido el presidente, todos los demás colegas, y vamos a continuar hoy día y vamos a continuar hasta que se dé la solución a este problema. El representante de los productores cañeros informa. Evidentemente el Comité Cívico Bermejo, en la reunión de instituciones que tenemos el día miércoles pasado, se ha planteado sobre la palestra la problemática que está quejando grandemente al pueblo de Bermejo, como son el tema de los subproductos para el sector productivo cañero de Bermejo, que ya lo viene arrastrando varios años atrás, que no lo puede solucionar el gobierno nacional, es competencia del Ministerio de Desarrollo Productivo y también del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Por su parte, el presidente del Comité Cívico, Víctor Hugo Sánchez, sería la presencia de las autoridades nacionales. Cordial saludo a todos los habitantes del país, indicarle que Bermejo está reclamando, una de las exigencias nuestras es que la justicia funcione de la mejor manera en nuestra región. El segundo punto es el tema de atención al sector productivo que quieren hacer zafra. Como autoridad cívica no descartamos nosotros y hemos puesto en consideración, es un mandato del Congreso de la Bermejeñidad. No se descarta masificar las medidas de presión si es que no llegan las autoridades este día lunes a Bermejo. Desde Bermejo, con el informe Simón Tejada, Red de Noticias Éxito. Muchísimas gracias, Simón. Con esa nota concluimos nuestro reporte nacional y tras la pausa, la recta final. Red de Noticias Éxito. Radio Éxito. Cada día más cerca de ti. Gracias a las gestiones del Gobierno Nacional, estamos preparados para enfrentar la pandemia. Muy bien, excelente. Y me cuido la salud y para mayor seguridad me he venido para seguir adelante. Bolivianos, vengan a hacerse vacunar. Vengan, amiguitos, a vacunarse. Pero la vacuna es segura y es efectiva. Garantizamos las vacunas para toda la población arriba de los 5 años. No bajes la guardia. Mantén las medidas de bioseguridad y vacúnate para que sigamos saliendo adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Llegó una aplicación
y el efectivo me hizo olvidar. Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago, mi dinero en el celular. Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago, muy facilito de utilizar. Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago, las complicaciones vas a olvidar. Yo lo pago, la aplicación más simple para enviar y recibir dinero. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco Ganadero S.A. La primera con sabor a limón. Toma tu agua Sport, que tiene el mejor sabor a limón que todas las demás. Destapa tu agua Sport, la primera con sabor a puro limón. 0 calorías, sin gas y sin azúcar. Disfrútala. Búscala en todo lugar, 1,5 litros y 600 mililitros con sabor a limón. Porque La Cascada le puso sabor al agua. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Sabías que los métodos anticonceptivos no provocan cáncer? No hacen bajar de peso, no producen esterilidad ni causan enfermedades. Infórmate en los servicios de salud sobre los beneficios y contraindicaciones de cada método para que puedas elegir de forma voluntaria e informada el que más te convenga. Infórmate y luchemos juntos por nuestros derechos. Este es un mensaje de IPAS Bolivia. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto informa. Instala luminarias en la avenida Santa Veracruz, vía que divide los distritos 5 y 6, importante por su conexión con la ruta hacia Los Yungas. La instalación abarca casi 200 metros de alumbrado para mejorar los niveles de iluminación en la circulación vehicular y como aporte a la seguridad ciudadana. La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, realizó la entrega de instrumentos musicales a la banda de guerra de la unidad educativa Ernesto Che Guevara del distrito 7, en homenaje a su 14 aniversario de creación. Asimismo, la semana pasada el establecimiento se benefició de material de construcción para encarar trabajos de mantenimiento. Alcaldía invita a la población alteña a la tercera versión de la Expoferia del Cuy, a realizarse este sábado 18 de junio en la terminal interprovincial, ubicada en la zona Villa Esperanza, distrito 5, donde podrán disfrutar de gastronomía, concursos, capacitación y números artísticos que realzan la crianza y potencialidades de este mamífero originario. Gestión Renueva, Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. Red de Noticias Éxito. Ahora. Noticia en vivo. Directamente desde el lugar de los hechos con nuestra unidad móvil. Noticia en vivo. 12:51. Sofía Maite está en el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Adelante, Sofía, te escuchamos. Gracias, compañeros. En estos momentos, el ministro de Obras Públicas se encuentra refiriendo ante las inversiones para el corredor bioceánico. Escuchemos. 124 millones de bolivianos, principalmente en la construcción desde Montero hasta Bulobulo. Y en estas fechas estamos ya licitando los estudios de diseños de preinversión desde Entre Ríos, Bulobulo, Puerto Villazuel y Virgasama, Puerto Villazuel, más de 8.743.000. Esto ya se ha firmado el 4 de julio. También queremos hacer conocer los estudios a diseño técnico de preinversión de Puerto Villazuel y Virgasama, Chimoré, Sinaota, Villa Tunari, por un monto de más de 7 millones de bolivianos. Y por último, para la parte de supervisión, Entre Ríos, Puerto Villazuel, Chimoré, Sinaota, Villa Tunari, más de 1.989.000 bolivianos. Esto también está ya a la firma de contrato. Entonces, estamos hablando de que hay una inversión en los estudios de preinversión de más de 7 millones de bolivianos y efectivamente en la construcción de la vía férrea más de 2.124.000. Palabras correspondientes del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, con respecto a las inversiones que se van a ir realizando al corredor bioceánico. Con esta información regreso con ustedes, compañeros. Muchísimas gracias, Sofía.
Defensa de Áñez observa 6 puntos de la sentencia y presentan memorial solicitando explicación. Varios elementos, ¿no?, que llaman básicamente la atención, ¿no? Luego de que el Tribunal Primero de Sentencia cumplió con la lectura de la condena del caso Golpe de Estado 2, los abogados de la expresidenta Yanine Áñez observaron 6 puntos, como los tipos penales, así también del por qué solo se consideró las pruebas de la Fiscalía y los acusadores y no de la parte acusada. Así también solo se consideró los alegatos iniciales y no las finales. Este tribunal... A ver, si hablamos de la lectura, la sentencia íntegra, ¿no? Estamos hablando casi de alrededor de 70 páginas. Y, por ejemplo, dentro de lo que es la estructura de la sentencia, toma en cuenta los alegatos iniciales, pero no toma en cuenta los alegatos finales. No se da la tarea de transcribir en la sentencia, en la estructura de forma, estoy hablando, los alegatos iniciales, pero no los alegatos finales. Hay varios extremos en los que este tribunal merece explicar por qué no cumplió lo que establece la ley, ¿no? Entonces, obviamente es una sentencia ampulosa, como te digo, y que está hecha de esta forma, no está hecha de esta forma de que sea ampulosa justamente para poder evitar, para poder restringir los recursos que se puedan interponer en contra de la misma. Ante ello se presentó un memorial ante este tribunal mediante el cual solicita complementación y enmienda. En todo caso, nosotros vamos a interponer primero una solicitud de complementación y enmienda. Creo que la Procuraduría General del Estado también va a hacer lo propio, y las otras entidades, y a partir de eso, posteriormente complementada, enmendada, aclarada esta resolución o esta sentencia, es que vamos a interponer el recurso de apelación. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Y la última, presentan acusación contra exgobernador Félix Pazzi por la compra irregular, supuestamente, de equipos de radioterapia. En fecha 10 de junio del año 2022, se ha presentado la acusación en contra del exgobernador de la ciudad de La Paz, el señor Pazzi. El Ministerio Público presentó la acusación formal en contra del exgobernador de La Paz, Félix Pazzi, y otros 2 exfuncionarios por la presunta compra irregular de un equipo de radioterapia para el Hospital de Clínicas durante su gestión, causando un daño económico al Estado, informó el fiscal Manuel Saavedra. En las circunstancias que se ha realizado un contrato, el mismo para hacer la contratación de un acelerador lineal. El mismo, pues, de acuerdo a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, se había realizado el contrato sin contar con el presupuesto específico para la realización del mismo. ¿Qué hizo esto? Hizo que se realizaran 7 contratos modificatorios dentro del presente caso, lo que hace que se haya causado un daño económico y patrimonial al Estado boliviano. Se lo acusa por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Se pide la máxima pena de 10 años de prisión. Por los delitos de incumplimiento de deberes y por contratos lesivos al Estado. Son exfuncionarios, en los cuales en este momento se ha presentado también un pliego conclusivo. Conforme al procedimiento, el Ministerio Público está pidiendo la aplicación de la máxima pena por los alrededor de 10 años. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Punto final en la presente entrega informativa. Ha sido un gusto llevarles lo más sobresaliente de la presente jornada en materia informativa a nivel local, nacional e internacional. Por supuesto, extender la invitación para que se quede en sintonía de la radio. Ya se vienen los deportes con Éxito Sports. Que tenga un excelente resto de jornada y recuerde siempre ser usted el protagonista de buenas noticias para su propia vida. Soy Marcelo Mauricio Mantilla Hinojosa y será hasta la próxima. Defensa de Yanine Áñez observa 6 puntos de la sentencia y presenta memorial solicitando explicación. Defensa del general Pastor Mendieta presenta solicitud de explicación del por qué el militar no fue absuelto. Abogado de almirante Flavio Arce pedirá la libertad de su cliente. Presentan acusación contra exgobernador Félix Pazzi por la compra irregular de equipo de radioterapia. Policía investiga muerte de conflicto en Apolo durante una práctica militar.